Saludos, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario del 24 News. Abrimos nuestro informativo con la situación en Gaza. Nueva sangrienta jornada en la Franja de Gaza, donde las tropas militares israelíes intensificaron sus brutales ataques contra diversas zonas, atacando directamente hospitales, viviendas, centros de salud e instalaciones civiles, dejando decenas de víctimas entre mártires e heridos que se añaden al pesado balance de la agresión, que asciende a más de 43.603 mártires y 102.922 heridos. Uno de los ataques apuntó esta mañana una tienda de campaña para desplazados en el campo de Nusayrat, en el centro de Gaza, ocasionando al menos 20 mártires. Y debido a los constantes bombardeos, la población gazatí se enfrenta a una crisis humanitaria indescriptible que se prolonga. Muchas familias palestinas siguen viviendo en medio de condiciones precarias. Su única esperanza radica en recibir asistencia humanitaria. Veamos a continuación el comentario de Karim Mostfau. Aquí, en el estado de Yarmouk, en la ciudad de Gaza, las familias desplazadas que se refugian en tiendas de campaña improvisadas se enfrentan a dificultades cada vez más deplorables y siguen luchando por sobrevivir en medio de incesantes bombardeos y condiciones absolutamente catastróficas. Para ellos, el tiempo parece haberse detenido. Son 400 días de guerra marcados por la angustia y el sufrimiento, y cada día se alarga como si fuera un año. Los 400 días que han pasado parecen 400 años o tal vez incluso más. Si no hubiera guerra, no habríamos conocido tanta hambre y desplazamiento. Antes vivíamos decentemente, estábamos bien y felices, recibíamos paquetes de ayuda 2 veces al mes. Ahora no hay comida, ni agua, ni medicinas, no hay nada. Estamos privados de todo, hasta del aire que respiramos. Más de 13 meses después del inicio de la guerra genocida, la única esperanza de las familias palestinas radica en recibir asistencia humanitaria y en un eventual cese de la barbarie sionista. Estos 400 días parecen 4.000 años. La guerra empezó hace 400 días y destruyó el enclave por completo y nos devolvió al punto cero. No sabemos por dónde empezar, ni siquiera tenemos lo básico para sobrevivir. Hay crisis con el agua, que debe ser algo básico. Ellos nos devolvieron antes del desplazamiento de 1948. Solíamos oír hablar de los días de 1948 y las condiciones eran mejores que las que afrontamos ahora. Ahora no tenemos seguridad ni lugar. La población gazatí se encuentra en medio de una catástrofe humanitaria épica ante los ojos del mundo. Más de 400 días de castigo colectivo sionista ante las miras de la comunidad internacional que fracasó en llegar a un horizonte de esperanza. Y quedemos en Palestina. Esta vez en Cisjordania los actos de violencia aumentan. 5 palestinos, entre ellos un niño, resultaron heridos por las fuerzas de ocupación sionistas, mientras que otros 2 fueron detenidos al amanecer de este lunes en una incursión en el campo de refugiados de Jalazun al norte de Ramallah. En las últimas 24 horas las fuerzas de ocupación detuvieron al menos 20 palestinos de Cisjordania ocupada, que incluyeron a expresos, detenciones acompañadas de acoso generalizado y amenazas contra los detenidos y sus familias, según el Club de Prisioneros Palestinos y la Autoridad de Asuntos de los Presos. En el plano diplomático, el presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas, llamó a los países árabes e islámicos a exigir al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de Naciones Unidas que suspendan la membresía de la ocupación sionista en las Naciones Unidas, a menos que acate el derecho internacional y ponga fin a sus crímenes contra el pueblo palestino. En un discurso pronunciado durante la cumbre árabe islámica celebrada este lunes en la capital saudí, Riad, el mandatario palestino pidió a los países del mundo que revisen sus relaciones con la entidad sionista a la luz de su incumplimiento del derecho internacional y su genocidio que perpetra en Palestina.
Llamamos los países del mundo para que revisen sus relaciones con el Estado ocupante y no normalicen sus relaciones con él, ya que no cumple con el derecho internacional, comete genocidio y atenta contra la agencia UNRWA en Palestina. También pedimos que se aplique la resolución de la Asamblea General que pide a los países que impongan sanciones a Israel y definan sus relaciones con él, así como que pongan fin a la ocupación y detengan los asentamientos en el plazo de 1 año, de acuerdo con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Y siempre durante la cumbre árabe islámica, el presidente argelino Abdelmajid Tebboune advirtió del peligro de liquidar la causa palestina, vaciando de su contenido el proyecto nacional palestino de forma deliberada y sistemática. En un discurso pronunciado en su nombre por el ministro argelino de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, durante la segunda cumbre árabe islámica celebrada en la capital saudí, Riad, el presidente Tebboune criticó los intentos de excluir la creación del Estado palestino como condición fundamental para una solución justa, duradera y definitiva al conflicto en Oriente Medio. Existe un peligro de liquidar la causa palestina. Liquidar la causa palestina en primer lugar, vaciando el proyecto nacional palestino de su contenido, de forma estudiada, sistemática y bien concebida y ejecutada. En segundo lugar, liquidar la causa palestina al negar la idea de un Estado palestino y excluir su establecimiento como condición central para una solución justa, duradera y definitiva del conflicto árabe-israelí. En tercer y último lugar, liquidar la causa palestina mediante la eliminación de manera definitiva del principio de la tierra a cambio de la paz, en medio del aferramiento de la ocupación colonialista israelí a la ilusión de alcanzar la paz en sus propios términos y según sus caprichos y ambiciones, sin la menor consideración por las normas y disposiciones establecidas por la legitimidad internacional. A su frente, la necesidad de poner fin a la ocupación de los territorios palestinos árabes. El presidente argelino advirtió de una guerra regional global en Oriente Medio en medio de la ausencia de perspectivas de poner fin a la guerra genocida en Gaza y su extensión al Líbano. Un año después de su primera edición, la segunda cumbre árabe islámica se reúne para constatar que la amenaza existencial a nuestra causa central se confirma y crece ante nuestros ojos y los de la comunidad internacional. No hay perspectivas de poner fin a la guerra genocida en la Franja de Gaza, ni de inmunizar al Líbano de su extensión, ni de frenar la escalada de la ocupación israelí y evitar que desencadene una guerra regional a gran escala. El presidente Tebboune reiteró el compromiso de Argelia de reintroducir la cuestión de la plena adhesión del Estado de Palestina a la ONU en el marco de los esfuerzos de Argelia por defender la causa desde que se incorporó al Consejo de Seguridad de la ONU. Ante esta situación, mi país obró desde su ingreso en el Consejo de Seguridad por mantener la atención en la cuestión palestina y la tragedia libanesa en particular, y en la evolución de la región de Oriente Medio en general. Y con el mismo compromiso, Argelia responderá a la petición que le ha dirigido esta cumbre para reintroducir la cuestión de la plena adhesión del Estado de Palestina a la Organización de las Naciones Unidas. El presidente de Argelia hizo un llamamiento para castigar a la ocupación sionista y intensificar la presión sobre ella a nivel diplomático, político y también económico. Nuestra convicción sigue siendo firme de que es imperativo intensificar la presión sobre el ocupante israelí, diplomática, política y económicamente, y aplicar sanciones tales como la congelación de la membresía del ocupante israelí en las Naciones Unidas y la prohibición de entregarle armas, que siguen siendo una de las formas susceptibles de disuadir a este último y obligarle a detener su guerra contra Gaza y Líbano, así como su cínica escalada en la región.
También en su discurso, el presidente argelino afirmó que apoyar la solución de los dos estados constituye un paso importante para preservar los fundamentos de un Estado palestino independiente y soberano, llamando a poner en valor los logros políticos, diplomáticos y jurídicos alcanzados por la causa palestina para frustrar los planes de liquidarla y borrar sus características. ولا مناص ثانيا من تثمين المكتسبات السياسية. Es imperativo valorar los logros políticos, diplomáticos y jurídicos conseguidos por la causa palestina para desbaratar los planes israelíes encaminados a liquidarla y borrar sus rasgos. La coalición internacional para apoyar la solución de los dos estados representa un paso importante para preservar los fundamentos de un Estado palestino independiente y soberano. Es imperativo también que nos unamos en torno a nuestros hermanos palestinos y a nuestros hermanos libaneses. El futuro de Gaza postguerra debe ser determinado ante todo por los palestinos, del mismo modo que el futuro postguerra del Líbano debe seguir estando únicamente en manos de los libaneses. Y al margen de su participación en la cumbre árabe islámica de Riyadh, el jefe de la diplomacia argelina mantuvo una reunión bilateral con el primer ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados de Palestina, Mohammad Mustafa. La reunión permitió examinar la evolución de la situación en los territorios palestinos ocupados con el telón de fondo de la continua agresión sionista contra Gaza y la escalada sionista en varios frentes de la región. Y cabe destacar que al término de la cumbre, el ministro argelino de Exteriores, Ahmed Attaf, participó en la ceremonia de firma del establecimiento de un mecanismo tripartito de apoyo a la causa palestina entre la Liga Árabe, la Organización de Cooperación Islámica y la Unión Africana. La creación del mecanismo tiene por objetivo movilizar y coordinar los esfuerzos de las tres organizaciones en apoyo a la causa palestina, en particular mediante la celebración de consultas políticas periódicas, la adopción de posiciones comunes en los foros internacionales y la organización de operaciones de ayuda humanitaria al hermano pueblo palestino. El representante permanente de Argelia ante las Naciones Unidas, el embajador Ammar Benjama, criticó este lunes la incapacidad del Consejo de Seguridad para poner fin a la actual agresión sionista contra los pueblos palestino y libanés. En su intervención en la 35ª sesión del 79º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicada a la cuestión de la representación equitativa en el Consejo de Seguridad y al aumento del número de sus miembros, Ammar Benjama afirmó que el monopolio del poder de veto de los miembros permanentes del Consejo ha hecho que éste sea incapaz de seguir el ritmo de la situación actual internacional. The Council compositions no longer reflects the current global realities. La composición del Consejo de Seguridad se ha vuelto incapaz de adaptarse a la actual situación global. La legitimidad y credibilidad del Consejo están en juego, ya que el Consejo de Seguridad se compone de 5 miembros permanentes con el monopolio del derecho del veto, lo que ha hecho que el Consejo sea cada vez más incapaz de cumplir su mandato. Mientras hablamos, se están cometiendo crímenes genocidas contra el pueblo palestino como parte de una agresión que comenzó hace más de un año y que ha aumentado en intensidad y se ha expandido geográficamente hasta incluir el territorio libanés, pero el Consejo de Seguridad aún no ha sido capaz de poner fin a esta agresión. This council has been unable to stop that. Y a nivel diplomático, siempre el portavoz de la presidencia palestina, Nabil Abu Rudaina, declaró que los comentarios del ministro extremista israelí Smotrich sobre la imposición de la soberanía israelí sobre Cisjordania confirman la intención del gobierno sionista de ultimar sus planes de toma de control de Cisjordania para 2025. El responsable palestino afirmó que esto se suma a los crímenes ya cometidos contra el pueblo palestino en la franja de Gaza y Cisjordania, incluida el Quds. Y en Marruecos, miles de personas, entre hombres y mujeres, participaron en multitudinarias marchas para expresar su desaprobación ante el hecho de que el régimen del Mahsen permita atracar en el puerto de Tánger, en el norte del país, a barcos que transportan armas para la entidad sionista.
Durante la marcha, los marroquíes correaron airadas consignas contra la continua normalización del régimen marroquí con la ocupación sionista en medio del genocidio que comete contra los pueblos palestino y libanés. Y situación en el Líbano, al menos 54 personas cayeron en mártires como consecuencia de los continuos bombardeos sionistas sobre varias ciudades libanesas en tan solo 24 horas. El Ministerio de Sanidad libanés anunció este lunes que el número total de mártires y heridos libaneses desde el comienzo de la agresión sionista asciende a 3.234 mártires y más de 14.000 heridos. Siempre en el Líbano, el movimiento Hezbollah confirmó su disposición y preparación para una guerra a largo plazo con la entidad sionista. Durante una rueda de prensa celebrada este lunes, el responsable de relaciones con los medios de comunicación del Hezbollah, Mohammad Afif, refutó la disminución del arsenal de misiles del Hezbollah, subrayando que la entidad sionista sigue sin poder ocupar una sola aldea libanesa tras 45 días de sangrientos combates. وهنا أؤكد ردا على تخرصات عدد من مسؤولي العدو. Afirmó aquí, en respuesta a las invenciones de algunos oficiales del enemigo, en particular los generales de su guerra, que nuestro arsenal de misiles ha disminuido a cerca del 20% de nuestras capacidades reales. Afirman que nuestro arsenal real de misiles ha disminuido significativamente utilizando el mismo lenguaje que emplearon durante la guerra de julio, antes de que la situación terminara en una victoria divina y decisiva. Reafirmó que nuestras fuerzas en el frente y nuestros valientes combatientes disponen de armas, municiones y suministros suficientes para una guerra prolongada para la que estamos plenamente preparados en todos los frentes. Y por su parte, el primer ministro del gobierno provisional del Líbano, Najib Mikati, subrayó que su país atraviesa una fatídica crisis sin precedentes ante la agresión sionista en curso. En un discurso pronunciado durante la cumbre árabe islámica celebrada, recordemos, en Riyadh, capital de Arabia Saudí, Najib Mikati pidió a la comunidad internacional que obligara a la ocupación a poner fin inmediatamente a sus violaciones contra el Líbano. Líbano atraviesa por una crisis sin precedentes y fatídica que amenaza su presente y su futuro. Sufre una flagrante agresión israelí que viola los principios más básicos del derecho internacional humanitario y los convenios de Ginebra establecidos para proteger a los civiles en los conflictos armados. Esta agresión se suma a una serie de retos estructurales, crisis y cuestiones complejas. Naturalmente, la agresión continua e incontrolada de Israel contra el Líbano y su pueblo, así como su violación de la soberanía del Líbano y la amenaza a su existencia, no pueden ni deben continuar sin que se rindan cuentas. Y en otro frente de la escalada en Oriente Medio, el grupo Houthi de Yemen anunció que sus fuerzas bombardearon la base militar sionista de Nahal Sorek, al sureste de la ciudad de Jaffa, en Palestina ocupada. El portavoz de las fuerzas de los Houthis, Yahya Sari'a, explicó en una declaración en vídeo que el bombardeo se llevó a cabo utilizando un misil balístico hipersónico denominado Palestina 2, que provocó un incendio en las inmediaciones del lugar atacado. Y en Yemen siempre aviones de guerra estadounidenses y británicos lanzaron al amanecer de este lunes 7 ataques aéreos contra zonas del norte del país. Al respecto, los medios de comunicación yemeníes informaron de que estos ataques tuvieron como objetivo el distrito de Harf Sufyan en la gobernación de Amran y 2 ataques aéreos alcanzaron la zona de Al-Rahba en el distrito de Al-Safra en la gobernación de Saada. Y cambiemos de asunto. La posición conjunta africano-rusa resultante de la conferencia ministerial del Foro de Asociación África-Rusia consolida el consenso de la comunidad internacional sobre la necesidad de permitir al pueblo del Sáhara Occidental ejercer su derecho inalienable a la autodeterminación. El comunicado conjunto que coronó las labores del foro celebrado en la ciudad rusa de Sochi resaltó la necesidad de completar el proceso de descolonización en África, así como subrayó la responsabilidad de la comunidad internacional
en el establecimiento de un orden mundial justo y estable basado en los principios de las Naciones Unidas, entre los que destaca el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Y actualidad en Argelia, el jefe del Estado Mayor del Ejército argelino, el general de Ejército Said Chingreja, hizo énfasis este lunes en la necesidad de reforzar las capacidades de defensa y la inmunidad de seguridad del país. El general del Ejército argelino se expresaba con motivo de una ceremonia en homenaje y felicitación a los ejecutivos y al personal militar que participaron en el desfile militar que marcó el 70º aniversario del desencadenamiento de la Revolución del 1 de noviembre de 1954. Esta ocasión que nos recuerda la larga fila de millones de mártires que allanaron el camino hacia la independencia y regaron con su pura sangre el árbol de la soberanía, constituye también una ocasión para recordar el heroísmo de aquellos que se sacrificaron para que nosotros pudiéramos vivir libres y soberanos en nuestra tierra. Se trata de una ocasión para renovar nuestra lealtad a los mártires mediante el fortalecimiento de nuestras capacidades de defensa y nuestra inmunidad de seguridad. Y en España, el primer ministro Pedro Sánchez ha anunciado este lunes la adopción de un nuevo paquete de ayudas por valor de casi 3,8 millones de euros dedicado a los afectados por las últimas inundaciones que ocasionaron más de 220 víctimas mortales y graves daños materiales. En el Consejo de Ministros de hoy hemos aprobado un nuevo Real Decreto Ley con 110 medidas adicionales y con una inversión agregada de 3.765 millones de euros para dar respuesta a la emergencia causada por la DANA. Ahora volveré sobre algunos de estos asuntos. Hay medidas que están vinculadas con la primera y la segunda fase, la de la respuesta inmediata y también la de la reconstrucción de las zonas afectadas, pero también va a haber otras medidas de carácter estructural que tenemos, y fue objeto además de sus preguntas, que plantear y modificar de manera urgente, porque esta emergencia climática, desgraciadamente, va a suceder de manera recurrente en toda la península ibérica. Y concluimos el telediario de esta noche con cultura y la 27ª edición del SILA, o el Salón Internacional del Libro de Argel, que hizo de la solidaridad con el pueblo palestino una de sus prioridades. Bajo el lema "Compre un libro y apoya a nuestro pueblo palestino", numerosas asociaciones e editoriales argelinas lanzaron iniciativas simbólicas de solidaridad con la causa del pueblo palestino, recaudando fondos directamente destinados a las víctimas del genocidio de Gaza. Y así con Cultura terminamos nuestro informativo. Gracias por su atención. Adiós.